Bueno, entonces ahora vamos a describir, vamos a empezar por el hub, que es el dispositivo de la capa inferior, ¿sí? Hub se refiere ya hoy, para que sepan, el hub no se utiliza más. Era un dispositivo que se utilizaba al principio cuando las redes recién iniciaban. Que ¿qué es lo que hacía? Era como una especie, imagínense una zapatilla que utilizan para conectar cosas eléctricas. Bueno, era lo mismo. Era como conectar varios cables a un lugar, a un hub, que era como un dispositivo intermedio, y que era transparente, como que todo se comunicaba con todo. Todos los bits que entraban por un puerto salían por otro sin ningún tipo de inteligencia. Era como hacer un cortocircuito de todos los cables, así todos hablaban con todo. Entonces, el problema de este equipo es que primero que no tiene ningún tipo de inteligencia. Imagínense si yo estoy enviando paquetes de esta computadora y a la vez están viniendo en este y comparten el medio, esa colisión, o sea, cuando se cruza un paquete que viene para acá y uno para acá, iba a producir que se pierdan ambos paquetes, ¿sí? Y que no llegue a destino y que haya mucha latencia y mucha pérdida y mucha retransmisión por esta cuestión, porque había mucha colisión. Como todos compartían el medio, era entonces toda la información que circulaba en el hub, si había información en paralelo, se iba a cortar, e iba a chocar, e iba a perderse. ¿Sí? En lo que funcionaba es como un repetidor. Todo lo que entraba por acá iba a ser retransmitido a todos los puertos que tenga el hub. Si yo entraba por un puerto, iba a tener 10 puertos en paralelo a la cual iba a llegar la misma información. Y obviamente que el envío de mi información iba a ser a uno solo. Entonces estaba metiendo mucha información sin sentido, mucho tráfico sin sentido al resto de los puertos. ¿Sí? Este hub ya casi no se usa, pero bueno, es importante que lo sepan para que lo puedan saber que existía y cómo funcionaba. Entonces, como características, es el responsable de amplificar la señal. Porque ¿qué pasaba? Vamos a ver que dependiendo del tipo de medio, pero en general antes todos los medios eran con un cable de par trenzado, no se podía enviar más de 100 metros, ¿sí? Entonces, si no podemos enviar más de 100 metros, necesitábamos un hub o algo para poder levantar la señal y que pueda enviarse más lejos. Entonces estos aparatitos intermedios servían para eso. Si tenía una distancia muy larga, metía un hub en el medio y podía como hacer una retransmisión a un lugar más lejano. Asegurar la fase, ¿qué es eso? El jitter es la frecuencia con la cual los paquetes o las señales se van enviando. Vamos a ver un ejemplo acá. Imagínense, ustedes recuerdan que para poder hacer una transmisión nosotros teníamos un pulso, un tren de pulsos, ¿sí? Donde tenemos unos y ceros que simbolizan a los bits. Por ejemplo, acá tenemos un 1, acá tenemos un 0, acá tenemos un 1, acá tenemos un 0. Y este es el periodo, ¿sí? Vamos a poner periodo como si fuese el pulso de una señal, ¿sí? Este es el periodo. Cada pulsito tiene un periodo fijo. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros hacemos largos tramos, largos trayectos, esta señal se va desfasando. ¿Qué significa? Que en vez de vamos a cambiar el color del puntero. Bueno, vamos a hacerlo así directamente punteado. En vez de empezar acá, iba a empezar acá, por ejemplo. Este desfasaje que se produjo iba a generar que cuando el receptor lo reciba, no sepa si es un 1 o si es un 0, porque va a estar como en el medio. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama jitter, ese desfasaje de la señal, ¿sí? Que se produce por varias acciones, pero bueno, la distancia es una de las que puede llegar a desfasar la señal. Entonces también este equipo, cuando se pasaba, lo que hacía era ajustar, ¿sí?, la señal a la fase que corresponde, entonces evitaba tener este inconveniente, ¿sí? Luego es repetir las señales a todos los otros puertos conectados, que es lo que dije antes. Recibo por un puerto y lo retransmito a todo el resto, ¿sí? Bueno, ya vimos el hub, vimos que tenía algunas cuestiones que eran útiles, pero ya no se utiliza más, no van a ver un hub, y si ven un hub, por favor sáquenlo y pongan un switch,
Ya por el precio no tiene sentido instalar Java en ningún lado, ¿sí? Pero bueno, es importante que sepan para qué y por qué era de capa 1. Los switch sí. El switch es un equipo que van a ver a lo largo de cualquier gestión de red que tengan que hacer en cualquier lugar. Así en su casa ya tienen un switch. Fíjense que el router que tienen hogareño en su domicilio tiene una boca WAN, que es donde conectan al proveedor de internet, y 4 bocas que son un switch en realidad. El switch es el dispositivo de capa 2. ¿Por qué? Porque el switch lo que va a hacer es conmutar, y sí tiene algo de inteligencia, porque va a usar las direcciones MAC para saber a qué puerto tiene que enviar esa trama que le está llegando, ¿sí? Entonces, como tenemos que averiguar la capa MAC, vamos a necesitar la capa 1 y la capa 2, donde ver la información de la MAC para después poder tomar una decisión. O sea que el switch que está acá en el medio, ¿qué va a hacer? Va a subir 2 capas, va a ver la trama que está en capa 2 y después va a tomar una decisión y reenviar ese paquete. Entonces, como estamos viendo, y como estoy nombrando, la forma de encapsulamiento de datos de la capa 2 vamos a llamarlas tramas o en inglés frames, ¿sí? Eso es lo que va a manejar todo tipo de switch para poder tomar una decisión. Entonces, el switch recibe un paquete, o sea, perdón, una trama por uno de sus puertos, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ver si tiene alojada en una tabla ARP, que ahora vamos a ver qué se trata, la MAC de la máquina a la cual yo quiero enviar ese paquete. Entonces, ahora lo vamos a ver también en un gráfico para que puedan entender. Pero recibo en un puerto, digo, a ver, che, esta IP está en algún otro puerto, esta MAC, perdón, está en algún otro puerto. Si está esa MAC en otro puerto, la manda a ese puerto, solamente a ese puerto. Y si no está en esa tabla y no sabe dónde está la MAC destino, lo que va a hacer es ahí sí enviarla por todos los puertos, ¿sí?, del switch, con una dirección específica que van a ser una MAC con todas F, ¿sí? La F, recuerden que es el último carácter que se utiliza en la representación hexadecimal. Y entonces de esa manera, una vez que vea la respuesta, ya va a poder alojar en la tabla el destino, ¿sí? No analiza información de capas superiores, solamente ve capa 2, solamente ve MAC, ¿ok? Entonces, algunas características importantes de los switches. Los switches dividen dominio de colisión. ¿Qué era el dominio de colisión? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el hub, si yo tenía dos máquinas que a la vez estaban mandando información, ¿qué iba a pasar? Iba a colisionar, iban a chocar los dos informaciones que están mirando de uno a otro y se iba a perder. Con el switch eso ya se pierde. ¿Por qué? Porque van a tener orden y el switch va a organizar, ¿sí?, a quiénes envía y en qué momento envía. No el de difusión. ¿Qué es el dominio de difusión? Es eso que yo les digo. Cuando no conozco una MAC, tengo que mandársela a todos los puertos porque no la conozco. Bueno, eso es difusión. Los switch memorizan a qué puerto está conectado cada nodo. O sea, supónganse que apenas yo prendo un switch, no sabe nada, mando mi primer paquete del puerto 1 al puerto 3, y una vez que ya mando ese paquete a todos los puertos porque no conocía nada, una vez que ya sabe a qué puerto fue el destino, lo guarda en una tabla y cada vez que vaya un paquete a un puerto determinado lo va a poder conmutar, ¿sí? Miran el tráfico de datos para saber qué dirección MAC llevan los mismos, o sea que se organizan y direccionan a través de MAC. Y los switch utilizan la información para saber por qué puerto deben enviar ese tráfico, ¿sí? Eso está dentro del Content Address Memory, que va guardando una tabla con todas las direcciones MAC por puerto. Acá tenemos un ejemplo más gráfico que por ahí está bueno para poder terminar de entender. Supongamos que tenemos la dirección H1, la máquina H1, ¿sí?, que acá tenemos esta dirección, ¿sí?, esta dirección, y queremos enviar desde H1 hasta este destino. No tenemos ni idea dónde está esa dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la dirección MAC que está al puerto 1 y esta es la dirección MAC que está en el puerto 7. Este es el 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Este switch tiene 8 puertos y tenemos una máquina conectada a cada uno. Lo primero que va a hacer el switch, si apenas lo encendemos, es enviar: che, el destino está buscando esta MAC, la que termina en 666. Y como no la tiene en su tabla, la va a mandar a a todos los puertos, salvo en el que recibió la trama, ¿sí?
Entonces, salvo en este, lo manda por los otros 7 puertos. El que va a contestar va a ser este, va a decir, che, yo tengo esa MAC. Entonces el switch va a cargar en su tabla y el próximo paquete que este quiere enviar a este, no va a enviárselo a todos, sino que solamente se lo va a enviar al que tenga el puerto que corresponda a esa MAC. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a ir generando esa tabla para poder ir armando esa información. Bien, entonces esa tabla en general, ¿sí? Hay una tabla que se llama ARP, que lo que hace, además de tener la tabla MAC, hace un macheo entre MAC y dirección IP. Porque muchas veces nosotros vamos a enviar un IP, ¿sí? Y ese IP va a estar asociado a una MAC. Entonces lo que se guarda en la tabla ARP es de que si esta es la dirección IP a la que quiero llegar, esta dirección IP tiene una MAC correspondiente, ¿sí? Eso se va a ver en la tabla ARP y si ustedes en la máquina, en el command, ponen ARP espacio menos A, van a ver la tabla MAC de su computadora. Lo invito a que todos lo puedan hacer. Entonces, ya sabemos que tenemos por un lado el switch una tabla de MACs y además todas las máquinas, todas las PCs, los switch y todos los dispositivos que estén en diálogo en capa 2 van a armar esta tabla ARP donde saben, si quiero ir a este IP voy a tener esta MAC, que ahorran un montón de tiempo en reconocimiento y le ahorran también tiempo al switch para poder tomar una decisión, ¿sí? Después vamos a ver lo que es DHCP, pero se los adelanto. DHCP Server es los servidores que pueden asignar IP de manera automática en un determinado rango, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el DHCP? DHCP dice, ¿quién tiene asignada la dirección, por ejemplo, 192.168.0.10? Si hay algún host que tiene ese IP, va a responder, sí, yo la tengo y tengo la MAC esta. Entonces, pum, ya sabe el server de DHCP que esa no la puede usar, la guarda en su memoria. ¿Por qué? Porque si viene alguien que se conecta y tiene que darle una dirección IP, él tiene que saber cuáles están disponibles, de un rango. ¿Sí? Suponete yo puedo dar entre la 10 y la 200. Bueno, si la 10 la tiene la compu, la 11 el celular, la 12 el celular de mi hermano, la 13 no la tiene nadie, entonces cuando yo vengo de la universidad y me conecto a mi casa a mi router va a saber que la 13 es la próxima disponible y me va a asignar la 13, ¿sí? Pero para eso tiene que saber cuáles ya están y arma una tablita de IPs con MAC para poder saber cuál es la próxima IP a dar, ¿sí? Bien, acá vamos a ver un ejemplo de lo que estamos viendo de la tabla de RP con lo que estamos practicando que es un ping. Si recuerdan que el ping lo que es una herramienta para poder enviar un paquete de datos a un destino y poder saber si vuelve ese paquete a mi origen. Supongamos que la 1.1 va a querer hacer un ping, ¿sí? La PC requiere la IP y la dirección MAC de destino. Enviar datos al dispositivo. ¿Es la dirección MAC? ¿Está esa dirección MAC en mi caché ARP? ¿Está en la tabla ARP esa MAC? Si está, listo. Le envío el paquete al puerto donde está esa MAC. Si no está, tengo que enviar una solicitud a ARP, a esa IP, a la 1.1.1.1, con la MAC destino FFFFFF, que sería el destino, eso se llama broadcast, ¿por qué? O difusión, porque yo tengo que mandar a todos los puertos de mi switch porque no sé dónde está conectada, porque no la tengo en la tabla ARP, no la tengo en la tabla MAC. Entonces, como yo no sé cuál es la MAC de esa IP, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer como a todos los puertos mandar FFF. ¿Qué va a pasar? El que recibe va a ser la IP 10.1.1.1, va a recibir, como van a recibir otras 7, 8, 9, 10 máquinas más. El resto lo descarta, lo dice, bueno, no es para mí, no es para mí, y lo descarta. Pero la 10.1.1.1, que es a la que estamos buscando, va a decir, ah, soy yo y tengo esta MAC. Y de esa manera envía el ping a donde tiene que ser y se actualiza la tabla para un futuro envío de paquetes, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, suponete, acá tengamos la dirección MAC 01 y acá la 04. Desde esta dirección yo quiero enviar un paquete a la IP 1, a la 101.4, ¿sí? Entonces digo, bueno, quiero a la 101. ¿El switch tiene la tabla RP? No, no la tiene. Si no la tiene, tengo que enviar ese paquete salvo a este que fue el que me originó ese pedido. Tengo que mandar a este, a este, a este, a todos.
Ahora dice, ah, no, no, yo tengo la 1.4 y tengo la Mac esto. Entonces, este switch va a cargar en su tabla que cada vez que se quiera ir a la 1.4 va a tener esta Mac. Entonces, el próximo paquete directamente lo voy a mandar de este puerto a este puerto sin pasar por estos dos puertos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Hasta ahora estamos viendo capa 1 y capa 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si supónganse ustedes que tienen una red como puede ser un proveedor de internet acá en Esquel o en Trevelin que tiene muchísimos clientes? Estamos hablando de más de 1000 clientes. ¿Qué va a pasar? Tenemos más de 1000 clientes conectados a un router, ¿sí? Y perdón, a unos switch y todos, y supongamos que hay un cliente que en ese momento no conocemos de dónde está. Se va a reenviar a los 10.000, 8.000, 5.000, 3.000, 4.000 clientes que tenga el proveedor de internet, porque capa 2 hace eso. Si yo no conozco la Mac, hago difusión. Y la difusión puede dar a todas las conexiones que tenga en toda mi red. Si yo no divido el dominio de difusión o el dominio de justamente de esto, de broadcast. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no divido, cuando yo no conozca a alguien, se va a inundar la red de tráfico inútil, porque todos van a recibir un paquete o una trama que no necesitan. Entonces, ¿cómo hago yo cuando tengo redes muy grandes para que no sean todos switches y que no esté pasando esto, que la difusión sea tan grande que me contamine toda la red? Bueno, si queremos dividir ese dominio de difusión, que es el dominio que hace que todos los paquetes que no conozca llegan a todas las máquinas que están dentro de un switch, porque un switch puede estar en cascada con otro switch, en cascada con otro switch, y podemos tener 20 switch en cascada y todas las máquinas que están conectadas a esos 20 switch van a estar en capa 2, o sea que todas van a entrar dentro del dominio de difusión. Para poder cortar ese dominio de difusión y decir, bueno, vamos a dejar una partecita que sí y otra partecita que no, lo que necesitamos es hacer routing, ¿sí? Y para eso necesitamos routers. ¿Qué es lo que hace el router? Por ejemplo, acá tenemos switch, switch, switch. Todo esto es un dominio de difusión. Pero si acá tenemos otro, lo que hacemos es, desde el router, hacemos esto, un espejo de esto, ¿sí? Pero a otro área, por ejemplo, esto es contabilidad, ¿sí? Después acá tenemos ingeniería, después acá administración. Y podemos separar y rutear, ¿sí? Distintos segmentos en diferentes lugares para que se pueda, que la difusión, si hay alguien dentro de contabilidad que no conoce la Mac, no es que se va a preguntar también a la administración, sino que se va a circunscribir solamente a la difusión a este lugar. Y el router va a cortar, porque hasta este puerto vamos a poder hacer difusión, ¿sí? Entonces, ahora pasamos al tercer equipo, que es uno de los que más se utilizan en redes, que es el router. Y el router necesita ver capa 1, capa 2 y llegar a capa 3. Porque para poder hacer la determinación de las rutas, va a necesitar la dirección IP que está alojada en este encabezado de capa 3. Entonces, ¿el router qué hace? Conecta al menos dos redes y decide de qué manera enviar cada paquete basado en qué, en el estado de la red. Entonces, para conectar redes necesitamos también tener un segmento IP. ¿Qué hace también el router? Crea y mantiene tablas de rutas disponibles. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a un destino, necesito saber el router por dónde enviar ese paquete para que llegue a una ruta que por ahí no es la que yo tengo. Está, no sé, si yo quiero llegar a Estados Unidos desde acá, mi router va a saber cómo continuar para llegar a Estados Unidos. Entonces va a saber cuál va a ser el próximo salto a dar. Eso es lo que van a tener los routers guardados. Además pueden filtrar paquetes por dirección lógica, número de protocolo y número de puerto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es otra función que nos permite configurar el router para poder hacer ciertas cosas. Separar dominios de broadcast con subredes, como les dije yo, haciendo subredes y cosa que las redes sean independientes. Y hay algo que vamos a ver al final de esta cursada, que son las VLANs, que son como LANs virtuales. En vez si no tenemos, por los routers son equipos caros, lo que podemos hacer es generar LANs virtuales, como pequeños subsegmentos de red separados de manera virtual. Eso lo vamos a ver también al final de la cursada o a mediados de la cursada, como para que por lo menos puedan interpretar qué es y cómo funcionan las VLANs. Y por último, lo que hacen los routers es conectar las redes WAN con las redes LAN. Sí, fíjense en el router de su casa que hasta tiene el nombre WAN, el que conecta al internet con el proveedor, y LAN todo el resto de las bocas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el dominio de broadcast? Este dominio que yo digo de difusión.
justamente el router lo que hace es separarlo. El dominio es parte de la red, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos generando difusión en todo momento. Y este router lo que va a hacer es dividirlo, decir, bueno, hasta acá llega la difusión, de acá para allá no, porque son dos redes distintas y no tienen por qué saber, porque son IPs distintas, segmentos distintos, entonces no van a poder pasar de uno a otro, ¿sí? Por ejemplo, la dirección broadcast es una dirección única para cada subred. La dirección de broadcast es la última dirección disponible del segmento, ¿sí? Y cuando yo no encuentro un IP, cuando no encontraba una MAC, ¿qué hacía? Y hacía difusión de FFFFF. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando yo no tengo o no conozco cuál es el IP de destino, lo que hago es una difusión o un broadcast, pero a la dirección más alta del segmento de red. Esto lo vamos a ver cuando veamos direccionamiento bien en detalle, pero se los voy comentando para que vayan entendiendo cómo es la secuencia. No es que tienen que entender todos los conceptos que estoy dando ahora, ¿sí? Esto lo estoy dando como una especie de introducción y todo lo que se está charlando acá lo vamos a ver en profundidad y en detalle a lo largo del resto de las clases, ¿sí? Broadcast en capa 3 son necesarios para qué? Por ejemplo, DHCP Discovery y DHCP Request. El DHCP recuerden que es el servidor o el servicio que da direcciones IP de manera automática, por ejemplo, cuando se conectan a un router. ¿Sí? Para eso necesitamos descubrir y hacer una petición de que nos den una dirección IP. Bueno, para eso también sirve el broadcast. Y por último, vamos a ver que en la capa 4, la capa de transporte, acá no puse el gráfico, pero la forma de direccionar habíamos dicho que eran los puertos, ¿sí? ¿Y para qué se utiliza un puerto? Los puertos son utilizados generalmente para poder manejar direccionamiento en la capa de transporte, en la cuarta capa del modelo OSI, ¿sí? Y generalmente los puertos se utilizan junto con el protocolo TCP, que dijimos que sirve para envíos confiables, y para el protocolo UDP, que son de mayor esfuerzo, si llega, llega, si no llega, no llega. ¿Sí? ¿Cuántos puertos hay en total? 65.536, tanto para TCP como para UDP. Los servicios se escuchan puertos asociados. Cada servicio, por ejemplo, el servicio DNS, que era DNS, era el servidor de dominio. ¿Se acuerdan que yo les dije que la comunicación a internet funciona como una agenda de teléfono? Yo no recuerdo todos los números de teléfono, sino el nombre de mi contacto. Bueno, el DNS hace eso. No nos podemos acordar todas las direcciones IP que existen en el mundo. Lo que me acuerdo son los nombres de dominio. Y eso, el DNS lo que hace es transformar a google.com en 8888. Bueno, para eso existe un servicio y un puerto específico para que pueda atender a esa petición, ¿sí? Entonces, los puertos por los servicios se escuchan un puerto abierto. Si no está abierto el puerto, nosotros en la máquina podemos filtrar puertos y que no escuchen todos, sino que algunos. Y bueno, los más utilizados, por ejemplo, el puerto 80 es para navegar. En cualquier página de internet HTTP es el puerto 80 el que utiliza para poder navegar. Para conectarnos a equipos a través de SSH, que es como una especie de forma segura de conexión de equipos, se utiliza el puerto 22. Para transferir archivos, el puerto 2021. Bueno, y así cada servicio tiene un puerto específico. El IANA, que es el Internet Assigned Numbers Authority, es la organización que justamente determinó qué puerto corresponde a qué cosa. Entonces dijo, bueno, del 1 al 1023 son puertos comunes o bien conocidos. Como por ejemplo todos los servicios de internet, HTTP, HTTPS, FTP, bueno, todos los que, el DNS, todos los puertos que se utilizan en internet o para comúnmente utilizados son del 1 al 1023 y fijos, no se pueden cambiar. Del 1024 al 49.000 son puertos registrados. O sea, yo puedo registrar un puerto, un nuevo servicio en un rango específico. Y después, del 49.152 al 65.535 son puertos efímeros que vamos a ver que son los puertos que se utilizan para que nosotros, en nuestros domicilios con IP privadas, IP que no son públicas, o sea que no podemos sacar, podemos hacer lo que se llama NAT, ¿sí? Para poder a través de un puerto identificar nuestra computadora adentro de una red que sale hacia internet, ¿sí? Eso también se los comento por arriba, ya lo veremos más adelante. Y por último veamos acá una tablita de los puertos más importantes.
El 21 que es el File Transfer Protocol, que es transferencia de archivos. Secure Shell, que es para poder hacer configuraciones de manera segura. Telnet, SNMP, que el SMTP, perdón, que es para mail. El DNS, que es para servidor de dominio. Bueno, acá tenemos los más importantes. El 443 es HTTPS, es el HTTP pero con seguridad, seguro, ¿sí? Bueno, y así tenemos varios puertos de los más importantes que se utilizan a menudo. Así que bueno, con esto culminamos. Tienen que ver todas las presentaciones para la próxima clase para que yo les pueda tomar un formulario acerca de todos estos conocimientos. Nos vemos. Hasta luego.